Primeramente, me gustaría agradecer su presencia a todos los profesores y a todos los estudiantes, tanto los de Chapingo como los de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que nos acompañan el día de hoy, a los que sean del doctorado en Ciencias Agrarias, el doctorado en Ciencias en Educación Agrícola Superior, la maestría en Ciencias de Sociología Rural y la licenciatura en Sociología Rural, así como los compañeros y compañeras del DIES, pues son todos ustedes bienvenidos. Este, este, esta conferencia, esta actividad se organizó como una manera de pues, iniciar, digamos, los cursos de este segundo semestre correspondiente a este ciclo escolar en el cual estamos, ¿no? Entonces, gracias al activismo tan fuerte, el entusiasmo que siempre ponen en sus trabajos de investigación y de docencia en este campo de los movimientos sociales en el campo, los doctores Jaime Ortega y Juan de la Fuente hicieron posible en buena medida la realización de esta conferencia. Y entonces, igualmente queremos expresarles nuestro agradecimiento por esta labor. Y bueno, sin mayor preámbulo, yo voy a continuación a dar lectura a una breve semblanza de nuestro invitado el día de hoy y solamente adelantarles que vamos a escuchar primeramente una exposición de 40 minutos y después tendremos oportunidad de hacer una o dos rondas de preguntas y preferentemente las preguntas serán seleccionadas de aquellas que ustedes mismos coloquen en el chat del Zoom. Entonces, en relación con la semblanza de nuestro invitado, puedo decirles, compartir con ustedes que Luis Hernández Navarro es coordinador de la sección de opinión en el diario La Jornada, es un activo colaborador en medios independientes. En Telesur dirige el programa Cruce de Caminos. Es autor de varios libros, entre los cuales podemos destacar los siguientes: Cero en Conducta, Crónicas de la Resistencia Magisterial, publicado en el año 2009, Siembra de Concreto, Cosecha de Ira, del año 2011, No habrá recreo, contra reforma constitucional y desobediencia magisterial, y Hermanos en Armas, la hora de las policías comunitarias y las autodefensas, que se publicó en el año 2014. Estos son algunos de los libros más relevantes que Luis ha publicado en los últimos años y seguramente pues muchos de ustedes han tenido ocasión de leer algunas de sus notas, de sus artículos publicados en este importante diario nacional como es La Jornada. Entonces, sin más preámbulo, voy a cederle la palabra a nuestro invitado, Luis Hernández Navarro, para que nos haga, como decíamos, una primera exposición general. Adelante, Luis. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación, Juan José, muchas gracias también a Jaime, a Juan, por torcerme el brazo para estar ahí con ustedes gustosamente en esto que quiero que sea un ejercicio de la memoria, porque todavía a principios de los 70s en facultades como la Facultad de Economía en la universidad había un seminario de la cuestión agraria que hace mucho desapareció, donde se trataban los asuntos del campo, pero hoy eso parece que está en la prehistoria lejana, ¿no? La cuestión rural ha dejado de tener aparentemente la centralidad que tuvo. Entonces me parece muy, muy relevante el esfuerzo de ustedes por ponerlo en el centro, en el terreno de la reflexión, etcétera, etcétera. Hace apenas unas semanas, en el estado de Sonora, murió un dirigente campesino de nombre José Castro Angulo.
él es una figura central para explicarnos la lucha agraria en el sur del estado. Era un tipo de unos 2 metros de alto, ¿no? Vestido siempre con pantalón de manta y su clásica camisa de cuadros de origen mayo, que se enfrentó a lo largo de su vida a distintos presidentes. Uno de ellos, de manera destacada, fue Carlos Salinas de Gortari. Ahí yo lo recuerdo perfectamente en una reunión, lo que era pues el calor sonorense. Los que han estado por allá o los que son ya por allá ya saben lo que es eso, ¿no? Con un sol a plomo y pues, escuchando discursos de políticos, pues estaba en el centro el asunto del Tratado de Libre Comercio. Ya se había abierto los mercados para los productos agrícolas, pues, se habían abierto las fronteras, aún antes de firmar el Acuerdo de Libre Comercio, y estaba también en el aire las reformas al 27 constitucional. Entonces ahí José Castro, con esa inteligencia de los hombres del campo, le comenzó a contar al presidente Salinas un cuento campesino, ¿no? La fábula del leñador. Él decía que un día en el bosque, mientras un campesino estaba ahí cortando su leña, se le apareció de repente un oso tremendo. Y lo vio, pues no traía rifle, no traía pistola, lo único que traía era su hacha, semejante animal que estaba rabioso y furioso. Y entonces el leñador mira al cielo y le dice a Dios: Dios, si no me vas a ayudar, por lo menos no te pongas del lado del oso. Bueno, esta fábula, ¿verdad? Pues lo que le estaba diciendo al presidente de la República era: bueno, si no van a ayudar a los campesinos, por lo menos no se pongan en contra de nosotros, ¿no? Castro había cursado solamente hasta tercero de primaria, no era un hombre escolarizado, pero su verdadera escuela fueron las asambleas de solicitantes de tierra ahí en el sur de Sonora. Cada domingo él fue a lo largo de 30 años y ahí, por supuesto, aprendió a hablar, aprendió derecho agrario, aprendió civismo, aprendió a hacer política. O sea, la asamblea solicitante como un espacio de formación política agraria más allá de lo que cualquier escuela de cuadros o cualquier otro instancia académica le podía dar. Y cuando después de lo que fue el reparto agrario echeverrista en esa zona, ustedes recordarán cuando cayó Breivik y se expropiaron terrenos, perdón, y se expropiaron los terrenos que dieron lugar a lo que sería la coalición de ejidos colectivos del Valle de Yaqui. En un meeting con Echeverría, Castro trató de llegar hasta el presidente y le fue imposible, ¿no? A pesar de que era, como lo describía, un hombre fornido, corpulento. Lo dejaron los guardias del Estado Mayor Presidencial. Y ahí se dio cuenta el presidente y les dijo: a ver, déjenlo que venga, a ver qué quiere decir. Él estaba agitado, le faltaba la respiración, no podía hablar. Entonces Echeverría se puso en plan burlón a decir: ya ven, no quiere hablar. Y Jorge sacó fuerza de adentro y dijo: queremos tierra, ¿no? Y bueno, consiguió finalmente la dotación de un ejido que lleva por mal nombre el de Luis Echeverría, y también consiguió dotar el ejido de unificación campesina.
Después de la dotación, Jorge siguió con la lucha por el agua, porque no tenían agua, por los precios de garantía. Ustedes recordarán en tiempos lejanos, antes de Segalmex y sus escándalos, que habían precios de garantía para los productos básicos. El crédito formó parte de una unión de crédito ejemplar, una planta de fertilizantes. Fue uno de los fundadores de la RIC Jacinto López. Jacinto López es en toda esa región una referencia política fundamental. Ustedes recordarán al dirigente campesino que ganó las elecciones y fue finalmente con el Partido Popular y después Partido Popular Socialista, líder del OGOSEM, unas elecciones que terminaron en un fraude. Y toda su vida Jorge Castro se enfrentó una y otra vez a quien hiciera falta. En el 93, allí, también en el sur de Sonora, hubo una asamblea de lo que en aquel entonces se llamaba el Nuevo Movimiento Campesino. Ya había pasado la reforma al 27, ya iba a entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio, y entonces se buscó que una sede renovada, encabezada por Hugo Andrés Araujo, antiguo dirigente de la UNORCA, que había tenido un papel muy importante en la lucha de Batopilas, allí en la laguna, que ahora dirigía la CNC, convergiera con la UGOCEP, convergiera con UNORCA, etcétera, etcétera, para formar este nuevo movimiento campesino. Y en esa hubieron mesas, hubo debate, etcétera, etcétera, y luego una reunión con Carlos Hank y el presidente. Por supuesto, las conclusiones de esas mesas fueron revisadas por el Estado Mayor Presidencial y modificadas a tono con la época para que no fueran a decir cosas impropias, ¿no? Y Jorge leyó esas conclusiones y al terminar de leer esas conclusiones le dice al presidente: ahora, señor presidente, déjeme decirle lo que en realidad piensa la gente. Y se suelta y la gente comienza a decir: duro, duro, duro. Esa estampa de ese líder campesino, ¿no?, que combina la lucha por la tierra con la lucha por la producción, que tiene sangre indígena, pero que fundamentalmente se identifica como más como campesino, como indígena en aquel entonces, que confronta al Estado, pero siempre pues con diplomacia, es una muestra de un tipo de agrarismo que se construyó en nuestro país en la década de los 70, 80 y parte de 90, hasta que las reformas al 27 constitucional pues prácticamente cancelaron la lucha por la tierra. Al margen de la lucha por la tierra, al margen del mundo rural, es imposible explicarse una historia de México que dé cuenta cabal de lo que sucedió. Si vemos el siglo XIX, si vemos el siglo XX, incluso si vemos parte del siglo XXI, vamos a ver que son constantes y permanentes las rebeliones campesinas indígenas. Finalmente, la revolución de independencia fue eso, fue una revolución con en parte una matriz rural profunda, ¿no? La potencia plebeya expresándose en forma, el conjunto de rebeliones indígenas en contra de lo que fueron las leyes Lerdo y las leyes de reforma en el siglo XIX en todo el país, pues terminan desembocando en lo que fue la revolución del 10-17 y su matriz agraria. Y después el conjunto de la historia del siglo XX, pues es una historia marcada por las relaciones entre movimientos agrarios,
luchas por la tierra y reacomodos del poder arriba. Esto aparece, me parece, con toda claridad expresado, pues en lo que fue finalmente el periodo cardenista de 1934-40, en donde se impulsa a fondo un reparto agrario sui generis. Un reparto agrario que va acompañado, como en el caso de Mexicali, o como en el caso de Yucatán, o como en el caso de La Laguna, o como en el mismo caso de Michoacán, va acompañado de los intentos de construir organizaciones colectivas campesinas, los famosos ejidos colectivos, el Gran Ejido en Yucatán, etcétera, etcétera, o el ejido colectivo también en Mexicali en el 37, después del asalto a las tierras, que le permiten al general Cárdenas, por un lado, deshacerse de la sombra del callismo, ¿no? Fortalecer su poder como tal, utilizar en el buen sentido de la palabra las luchas agrarias para ir recomponiendo las relaciones de poder en los distintos estados de la República, en donde al calor de muchas luchas campesinas van cambiando también los gobernadores que no le eran afines, ¿no? Hay entonces una recomposición de la fuerza campesina, perdón, el Estado mexicano alrededor de esa irrupción del movimiento campesino, que termina perfilando un tipo de movimiento, ¿no?, organizado alrededor de la CNC, que dura hasta la década de los 70. Estamos hablando de un movimiento articulado que tiene en los ejidos, en menor medida en las comunidades campesinas, su núcleo original, ¿no? En la vida ejidal, en las asambleas ejidales, en el cambio de las autoridades ejidales, el instrumento de gestión principal para bajar recursos, para organizar la vida de los campesinos de manera destacada. Y estamos hablando de que esos ejidos a nivel de los estados terminan convergiendo en las famosas ligas agrarias, las ligas de comunidades agrarias, que son la base de sustentación de la CNC. Y la CNC, a su vez, como uno de los pilares fundamentales del partido de Estado, llámese como se llame, ¿no?, hasta llegar al PRI más adelante, ¿no? Es decir, este esquema de organización político agraria, ¿no?, es el sello dominante del mundo rural. Y estas organizaciones se terminan convirtiendo en una especie de agencias de desarrollo gubernamental, o en los canales para que las agencias de desarrollo gubernamental bajen los recursos al campo. Esta es la dinámica, es una dinámica en la que los maestros rurales tienen un papel fundamental. No olvidemos importantísimo lugar que ocupa Graciano Sánchez, maestro rural en la formación de la CNC, y de ahí para el Real, ¿no? Y es también, y esto es muy interesante, en el marco de lo que viene siendo pues la derrota de la izquierda, tanto de la izquierda lombardista como la izquierda comunista en los sindicatos y en el mundo obrero. El mundo rural se convierte en el principal lugar desde donde
se atrincheran estas fuerzas. Es así como el Partido Popular es clave en la formación de lo que es la UGOSEM, de la que hablamos hace un momento, ¿no? Y la UGOSEM comienza a articular y amarrar al conjunto de expresiones discordantes que hay en distintos lugares de México, y la enorme importancia que La Laguna, ¿no? Y las sociedades de crédito de La Laguna juegan el Partido Comunista, tanto así que la dirección del Partido Comunista, como bien sabe Jaime, a partir de esos años, con Dionisio Encinas, pues tiene su origen precisamente en esas sociedades de crédito lagunero y en ese reparto agrario de La Laguna. Es decir, la política de oposición de izquierda se traslada mucho al mundo rural, y son los campesinos allí su principal base de apoyo. En la década de los 70 hay un proceso de renovación de esta vieja nomenclatura agraria que se forma desde la década de los 40. Estamos hablando del gobierno de Luis Echeverría, y estamos hablando de un personaje que ahí sigue vivito y coleando, el decano de la Cámara, Augusto Gómez Villanueva, ¿no? Que es el responsable de reorganizar y modernizar la CNC en el marco de lo que fue la Ley Agraria de Echeverría, ¿no? Es desde la figura de Gómez Villanueva que surgen figuras como la de Beatriz Paredes, Maximiliano Silerio Esparza, toda esa serie de dirigentes campesinos de la CNC regionales que terminan siendo gobernadores, secretarios de Estado, etcétera, etcétera, y que se forman a la sombra del echeverrismo, pero en la figura de Gómez Villanueva. Esta es la última gran renovación de esa nomenclatura agraria, y ahí seguimos teniendo algunos de esos dirigentes en distintos puestos públicos, en fin, ya estamos hablando de cuántos años, de 1970 a la fecha, ya estamos hablando de más de 40 años, es el fin de toda una generación, ¿no? Esta nueva ley agraria además establece la formación de uniones de ejido y lleva al mundo rural, ¿sí?, a pensar en términos regionales, en términos regionales. Términos regionales porque pues agrupan distintas comunidades, distintos ejidos, y porque comienzan a ver que para poder incidir en los procesos productivos, pues no se puede hacer ejido por ejido, sino que hay que intervenir en esa dinámica regional. A partir de los 70 vemos también el surgimiento de un nuevo movimiento campesino en el país, movimiento muy radicalizado. Voy un poquito para atrás. Todo esto en ciertos momentos va acompañado también de la organización de actividades productivas, por ejemplo, de los copleros, en el caso de Guerrero, de la Federación y con el gran movimiento que hay en 1968, reprimido salvajemente, ¿no? Cuando el movimiento dirigido por César del Ángel, ¿no? O los enequeneros, o los barbasqueros. Hay una cierta propensión también a organizar gremialmente al mundo rural, pero el corazón del asunto es la organización territorial, con este tipo de organizaciones agrario-políticas, agrario-partidarias. Bueno, este nuevo movimiento campesino nace del conjunto de las demandas agrarias no resueltas, como la que expresa Jorge Castro con toda claridad en esta semblanza biográfica que he hecho de él, ¿no?
grupos que llevan años luchando por la tierra y que se desesperan ya a partir de la década de los 70 y que entran en confluencia con estudiantes radicalizados. No podemos dejar de lado que un poco antes de los 70 es también el inicio de los movimientos de agrarismo radical armado. Es el caso de Madera más que pensarlo como un movimiento foquista, en donde un grupo de corte insurreccional influido por la Revolución Cubana pues decide levantarse para hacer la Revolución Socialista en México. Hay que pensarlo como resultado del conjunto de las luchas campesinas, de las normales rurales que se dan en esa región, que dirige la UGOCEM, donde está al frente una figura como Álvaro Ríos, el dirigente campesino que más tierras ha repartido en la historia de este país, ¿no? Una figura que no está suficientemente reivindicada y recogida, ¿no? Pero que todas estas luchas agrarias luego se transforman en luchas por la autodefensa hasta que finalmente terminan con la confluencia del grupo popular guerrillero. O en el caso específico de Guerrero, donde las luchas cívicas y las luchas de las que hablaba hace un momento, de los copreros, esta combinación de luchas por la democracia, por la ciudadanía, pero también por precios justos para los productos rurales, en contra del cacicazgo, etcétera, etcétera, pues terminan propiciando el surgimiento, por un lado, de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria de Genaro Vázquez y, por otro lado, del Partido de los Pobres, con una base rural. No olvidemos, por ejemplo, que previo al incidente de la escuela en Atoyac, que lleva a Lucio a internarse en la montaña, en la sierra, pues hay problemas con los forestales, hay problemas con el café, hay una larga lista de problemas de corte rural que alimentan ese descontento. Surgen entonces estos movimientos en los 70s, con tomas de tierras masivas en distintos lugares del país, la formación de organizaciones independientes. Recordemos esta matriz de cómo alrededor de lo que es el Movimiento de Liberación Nacional, expresiones del cardenismo, se forma un nuevo movimiento campesino también en los 60s con la Central Campesina Independiente y la conducción de Braulio Maldonado, la ruptura y la salida de la CCI para formar la CCI dependiente de Ramón Danzós. Estoy aquí ya metiéndome en terrenos de Juan, ¿no? Estas luchas terminan siendo muy importantes también, digamos, ¿no? Van acuerpando, como yo decía hace un momento, la izquierda se atrinchera en ese mundo rural, y en un determinado momento el cardenismo también pues da cobertura a esos movimientos. Pero ya los movimientos de los 70s terminan cosas como las tomas masivas de tierra en Zacatecas, dirigidas por el Frente Popular de Zacatecas, con luchas también impresionantes en Tlaxcala, en San Luis Potosí, con el campamento Tierra y Libertad, con la recuperación del conjunto del movimiento jaramillista, que se había mantenido vivo como un movimiento que combinaba la lucha cívica con la lucha electoral, con la lucha productiva en la cooperativa, con la lucha armada, y luego regresaban otra vez, y que no termina con el asesinato de Rubén Jaramillo, sino que su Estado Mayor se mantiene vivo, termina acompañando el proceso de organización de Lucio Cabañas. Pero entonces vemos que este esquema de organización tradicional de ligas agrarias, centrales campesinas, da lugar a otro tipo de organización, ¿no? Que son las uniones, las coordinadoras, generalmente con liderazgos más o menos horizontales,
organizaciones que combinan la movilización con la negociación, la ocupación directa de la tierra, que van a terminar dando lugar como resultado originalmente de un acuerdo entre lo que fue la Coordinadora Línea Masas y la Coordinadora Nacional Revolucionaria, en el marco de lo que había sido el movimiento nacional para evitar que se llevaran a Zapata de su tumba. Vemos cómo esos movimientos acaban generando este tipo de nueva forma de organización no partidaria, no electoral, coordinada básicamente para la acción, que se materializa por un lado en la formación nacional, por otro lado en la formación nacional de organizaciones regionales campesinas, que la apropiación del proceso productivo. Se ensayan formas de organizaciones de afiliados, como la Unión de Trabajadores del Campo, PST forma su brazo campesino, que es la famosa UNTA, pero lo novedoso, lo verdaderamente vital está alrededor, me parece, de estas coordinadoras y de estos grandes movimientos que finalmente entran en un enorme dilema a partir, por un lado, de lo que fue el proceso del cardenismo, que lleva cada vez más a participar electoralmente a fuerzas que antes no estaban acostumbradas a participar electoralmente, y el 27 constitucional y el Tratado de Libre Comercio. El 27 constitucional tiene como efecto inmediato el prácticamente romper al conjunto de las organizaciones campesinas nacionales del país. Entran en un proceso de descomposición y de división interna muy fuerte, por la disputa por los recursos, por la disputa de la interlocución, cada organización da lugar a otra más, etcétera, etcétera. Y a partir de 1994, pero ya venía desde antes, vemos un desdoblamiento del movimiento campesino y el surgimiento de organizaciones de corte etnopolítico que ponen por delante las demandas de identidad o de la gestión a partir de demandas de identidad, ¿no? En Oaxaca vemos el surgimiento de cosas como la Codremi, en la Sierra Mije, pueblos unidos en la Sierra Juárez, todo esto de lo que tiempo después, no mucho, emergería esta corriente en el mundo indígena que se conoce como comunalismo, ¿no? Que pone por delante el pensamiento de la comunidad, la recuperación del techo, etcétera, etcétera. Pero hay un desdoblamiento del movimiento campesino. Y me desconfianza y una fractura de el mundo indígena hacia el mundo campesino, porque prácticamente las organizaciones campesinas se acaban sumando a las reformas al 27. No hay casi ninguna organización que como tal se oponga. Entonces eso crea una diferencia enorme. Ya sé que estoy tomando mucho tiempo, avanzo muy rápidamente hacia lo que quiero que sea mi punto de llegada. Junto a esta emergencia de las organizaciones etnopolíticas, comienzan a suceder muchas cosas. No olvidemos que Salinas busca reorganizar el campo a partir de un proyecto que es el PRONASOL, creando comités directamente al margen de la estructura sindical y bajándoles recursos a esos comités. Y lo que sucede, simple y llanamente, es que esa estructura del ejido como espacio de organización campesina comienza a fracturarse.
desde la iniciativa de lo político. Pero esto también ya había comenzado a suceder desde el punto de vista demográfico, porque junto con, por un lado, los ejidatarios envejecen, hay jóvenes que no tienen acceso a la tierra, por otro lado, las mujeres tampoco tienen acceso a la tierra, por otro lado, los ejidos comienzan a crecer poblacionalmente y comienzan a desarrollarse alrededor otras actividades de gentes que no tienen derecho a la tierra, ¿no? Que son, que viven allí, tienen su solar, pero nada más. Es decir, hay un proceso demográfico que junto con el proceso político erosiona el ejido. Entonces, todas estas reivindicaciones de defensa del ejido, pongamos al ejido por delante, etcétera, etcétera, tienen para ese momento ya muy poca viabilidad. Y comenzamos a ver que el tejido asociativo en el campo, más allá de esta crisis de las grandes centrales, desde abajo, comienza a desbaratarse, junto con un cambio muy importante en el proceso productivo, en donde como resultado del Tratado de Libre Comercio, los campesinos medios, cerealeros, sobre todo, que habían desarrollado procesos autogestionarios muy interesantes en el terreno de los fertilizantes, en el terreno del crédito, en el terreno de la asistencia técnica, etcétera, etcétera, pues prácticamente entran en crisis y práctica desaparición, y se comienza a vivir un fenómeno en donde esos mismos campesinos que habían puesto en juego su vida para tomar las tierras, ganar, que se les dotara, ahora son los campesinos o sus hijos, son los que rentan esas mismas tierras que ellos ganaron a quienes se las habían quitado antes, ¿no? Esto lo vemos en Sonora, en Sinaloa, en el Bajío, etcétera, etcétera. Y comenzamos a ver entonces un cambio en el modelo agrícola, este modelo de agricultura bimodal que existía, de una agricultura comercial por un lado, una agricultura campesina de autosuficiencia, pero una parte de esa agricultura comercial sí estaba volcada en la producción de alimentos como tal. Pues este modelo se transforma en el marco del TLC a un modelo básicamente agroexportador, ¿no? Donde se desarrollan enclaves, lugares como Zamora, o el Bajío, o como Sonora, Sinaloa, otra vez, San Quintín, destinados a la producción de berries, vegetales, aguacate, de tal manera que estamos exportando agua, ¿no? En el marco de lo que es la crisis hídrica del suroeste de Estados Unidos. Esos productos que antes se cultivan allí se trasladan a México y son los que ahora se exportan, ¿no? Y estamos importando cada vez más cantidades crecientes de los productos que comemos. ¿Sí? Sin embargo, y esto es muy interesante, el número de ejidatarios se mantiene. Los ejidatarios lograron mantener ciertos enclaves comunitarios en lo que son las partes ejidales dedicadas a los bienes comunes, que no han admitido que se parcelen. Ahí siguen estando atrincherados. Se dieron también procesos en donde los mismos ejidatarios dotaron a sus hijos, de tal manera que en números absolutos, no relativos, pero en números absolutos, se mantienen el número de campesinos, ¿no? Sobreviviendo sobre la base de las remesas, sobreviviendo sobre la base del jornaleo. El trabajo jornalero se ha extendido dramáticamente, ya no es el jornaleo tradicional de la pizca de café, sino es el jornaleo dedicado a esta agricultura de exportación. Estamos hablando entre 2 y 3 millones de jornaleros agrícolas, algunos ya permanentes y no solamente estacionales. Entonces hay una modificación tremenda en el campo, acompañada de la incorporación de mujeres a la mano de obra. Y nuevas generaciones de migrantes, campesinos que salen a Estados Unidos y que luego regresan con la experiencia de vivir en Estados Unidos a trabajar
en los ejidos y hacerse cargo de la tierra ya con otra visión. Bueno, es en este contexto de descomposición del tejido comunitario abajo, de abandono de las viejas propuestas productivas del Estado, de un cambio en el modelo agropecuario, en donde comienza a procesarse también una modificación distinta de la lucha en el campo. Como se hizo la bandera blanca, como no hay ya tierras que repartir, no, el reparto agrario ha sido cerrado, después del coletazo de lo que fue el 94, de repente los campesinos comienzan a luchar por el agua, por las semillas, ¿no? Recordemos la triada de agua, semilla, tierra, ¿no? Sin la cual no se puede producir, y comienzan a defenderse también de los grandes megaproyectos, de la minería a cielo abierto. Hay un cambio, digamos, en el conjunto de los agentes comerciales, de tal manera que si antes la lucha era una lucha de campesinos contra ganaderos o contra grandes latifundistas, y la lucha era por desalambrar o por defenderse, ¿no? Y todavía se vivía con el lema de que la tierra es de quien la trabaja. Hoy ese lema se ha transformado a la tierra es de quien la perfora, ¿no? Hay derecho de primacía, de la obtención de petróleo, energéticos, etcétera, etcétera, sobre el uso rural de la tierra. Y esto modifica también, digamos, este conjunto de demandas en las que se involucra el mundo rural, cambia su conceptualizarse. Y comienza a pensar ya no en torno a la lucha por la tierra, sino en la lucha por el territorio y la defensa del territorio. Y entonces la lucha contra las mineras es pensada como parte de la defensa del territorio. La lucha en contra de los talabosques es pensada como lucha por defensa del territorio. Es muy curioso cómo eso que se llama el ecologismo de los pobres, ¿no? Esa lucha en contra de la devastación ambiental de los más necesitados, ¿no? Por una consideración de carácter, de una preocupación ambiental en abstracto, sino por la necesidad de sobrevivencia en lo concreto, ¿no? Lleva a poner por delante estas demandas del territorio. Y eso es lo que hoy está en el centro del debate, a tal punto de que el concepto de territorio se ha trasladado, por ejemplo, al movimiento feminista, y el cuerpo ahora también es parte del territorio. Los cuerpos son, o sea, se ha llegado a unos niveles muy difusos, pero este es el eje a partir del cual hay un proceso de organización y recomposición del movimiento campesino. Hemos pasado entonces del viejo agrarismo, o del agrarismo incluso, del agrarismo radical y de la lucha de los campesinos, a la lucha por el territorio, en donde los actores etnopolíticos, los pueblos indígenas, los pueblos originarios, tienen un elemento central. Veamos el ejemplo de Yaqui ahora con el plan de paz y todas las broncas que hay con el acueducto Independencia, etcétera, etcétera. La formulación que se hace de esta resistencia es otra vez en términos del territorio yaqui. Queremos defender el territorio yaqui. Ya no estamos hablando. Esa es la realidad con la que nos encontramos hoy. Lo dejo aquí entonces como para seguir con la ronda de comentarios, preguntas, etcétera, etcétera. Gracias, Luis. Bueno, solamente vi que había saludos y demás. Entonces, podemos abrir esta primera ronda a la participación de 3 o 4 compañeros o compañeras que deseen hacer alguna pregunta sobre lo que se ha venido exponiendo. Levantó la mano Emma Canals, entonces vamos a apuntarla primeramente a ella. ¿Hay alguien más que quiera participar para hacer la lista de esta primera ronda? Bueno, entonces, en lo que se animan, vamos a escuchar la pregunta de Emma. Adelante, Emma, por favor. Gracias, doctor Juan José.
Mi pregunta va en el sentido de que entonces, a pesar de que se decía que con la reforma al artículo 27 constitucional se iba a privatizar la tierra, entonces esto no ocurrió en realidad. Y me llama la atención que ella ha dicho que el número de ejidatarios siguió siendo el mismo número. Y ya eso es todo mi pregunta. Muchas gracias. Sí. A ver, ¿en dónde avanzó el proceso de privatización de la tierra? Avanzó muy claramente en las zonas rurales pegadas a las zonas urbanas, ¿no? Como parte del crecimiento inmobiliario. Ahí hay un proceso de privatización muy claro. Segundo, en las zonas de riego, ahí también hay un proceso de privatización muy claro, aunque en algunos casos, no en todos, lo que hemos estado viendo es más bien procesos de rentismo, de renta de la tierra, ¿no? Entre otras razones, porque los que rentan la tierra no tienen que cuidarla, ¿no? Llegan, explotan los mantos freáticos, sulfatan las tierras, crean problemas de hidroarsenicismo y se van. Yo creo que un modelo muy claro de esto es los ranchos de Usabiaga para producir ajo y brócoli en el Bajío, ¿no? Entonces, esta es la segunda, la de las tierras de riego, donde sí se ha avanzado en la privatización. Tercero, muy claramente en las zonas turísticas, ¿no? Ahí también han avanzado mucho los procesos de privatización, de desamortización de los bienes comunales y ejidales, sea de facto o sea legal, ¿no? Entonces, ahí sí ha avanzado. En los otros lugares, los campesinos siguen estando atrincherados. Hay un proceso además de crecimiento demográfico y una estrategia de sobrevivencia que combina el mantener la producción maicera, el jornalear, el recibir remesas y entonces utilizar las remesas para la sobrevivencia. Eso también se ha seguido manteniendo en muchos casos. Y una bronca generacional, ¿no? Muy claramente marcada porque pues, digamos, este fenómeno que se ve en Europa, donde los jóvenes ya no quieren seguir siendo campesinos, aquí también lo estamos viendo en algunos lugares, pues ya no quieren ser como sus papás, pues no es un modelo de vida, la friega que se meten, ¿no? No hay tampoco ningún valor, ¿no? Qué bueno de la vida rural, qué bonita, etcétera, etcétera, etcétera. No hay algo que refuerce identitariamente eso. Entonces hay ese conflicto. Pero sí, a pesar yo diría, a pesar del 27, no obstante las intenciones de quienes promovían la reforma al 27, no pudieron avanzar como hubieran querido avanzar. Y por eso es la necesidad que tienen de modificar la ley agraria, ¿no? Porque el hecho de que los acuerdos en primera instancia tengan que ser tomadas por las 2/3 partes de los ejidatarios, por ejemplo, para privatizar las áreas comunes, ¿no? Es un candado a que avancen sobre los bosques, a que avancen sobre terrenos de pastoreo, etcétera, etcétera. Por eso les surge. Si ustedes recuerden, a principios de este sexenio, en Monreal estaba impulsando una ley agraria que precisamente lo que hacía era modificar los mecanismos de tomas de decisiones dentro de los ejidos para poder avanzar en este proceso de privatización. Se quedó finalmente congelado, ¿no? Ya no siguió avanzando la ley agraria, pero ahí está como, digamos, como un pendiente. Ahí es donde yo diría, perdón, aprovechando el comercial, si el corazón del proyecto liberal mexicano tiene en la reforma salinista del 27 uno de sus puntales, ¿por qué un gobierno que se reclama como antineoliberal
no ha hecho nada para modificar el 27 en los términos en los que fue aprobado y reforzar la propiedad social del campo. Es una pregunta que dejo al aire. Bueno, pues esa pregunta me da pie para hacer otra pregunta. ¿Por qué no ha habido avance del artículo 2 constitucional en relación con los derechos indígenas? Más bien advierto que a pesar de que importantes intelectuales indígenas llegaron a ocupar puestos relevantes en la administración pública, como el propio Regino ahí en el Instituto de los Pueblos Indígenas, pues no se ve realmente que haya demasiado avance en apropiarse, reivindicar las demandas de los pueblos originarios, hacer válidos los famosos acuerdos de San Andrés, que llevan tanto tiempo pospuestos. Entonces, pues ahí mismo, ¿no? Queda como una ampliación de estas dudas, de estos aparentes déficits de la actual política de transformación que se ha denominado como cuarta, ¿no? Entonces, bueno, ahí también aprovechaba para hacer esa pregunta, porque creo que está digamos, bien al caso. De todas maneras, si quieres, podemos escuchar a alguien más, si tiene alguna otra pregunta. Y si no hay, pues entonces, a ver, sí, Jaime está allí, apuntado. Adelante, Jaime. Gracias, doctor Juan José. Luis, pues muchas gracias, como siempre. Escucharte es muy instructivo. Me gustaría preguntarte, ¿no? En tu consideración, ¿no? Que has sido un estudioso de la reforma agraria, ¿cómo valoras el proceso digamos, en el primer cardenismo, ¿no? ¿Lo lees como un proceso de recampesinización? ¿Lo lees como... ¿Cómo estás leyendo, no? Porque, como sabes, hay disputas, ¿no? Ahí está la Liga de Agrónomos Socialistas, ¿no? Está todo este grupo que además se va a oponer después a las reformas de los 40, ¿no? Cuando el giro derechista de Ávila Camacho, ¿no? Que la educación fue durísimo y en el campo no, y que se profundizó después, ¿no? Ya en la agricultura más capitalista. ¿Cuál es tu valoración de la presencia? Estamos a 50 años de la muerte de Cárdenas, ¿no? El año pasado, hace 2 años, ¿no? La familia Cárdenas tiene una mala seña con los días de octubre, ¿no? Les va muy mal, siempre se pierde algún Cárdenas en esas fechas. Entonces, bueno, pues me parece importante, ¿no? Esa figura, ¿no? Articuladora de un discurso, además de un proyecto, ¿no? De nación que parecía que iba a reaparecer ahora en este gobierno y que no se ve mucho, ¿no? La vena cardenista no se ve muy potente, que digamos, ¿no? Pero bueno, pues un poco tu valoración histórica de ese proceso me gustaría. Muchas gracias. Al final, Juan José, doctor Juan José, si me permite, le quiero mostrar una imagen a Luis que busqué, y que una joya, y compartirla con todos y todas los asistentes, porque mañana se cumple un aniversario de la muerte de Genaro, ¿no? De Genaro Vázquez Rojas, ¿no? El 2 de febrero, ¿no? Entonces, por ahí le tengo un regalito a nuestro invitado. Ok, de acuerdo, está apuntado aquí en la agenda. También ya nos acompaña el doctor Castellanos y también tenemos por ahí previsto una intervención de parte de él. Entonces, si no hay más... No, yo quiero una pregunta más. Juan, adelante. Gracias, Luis. Oye, Luis, quisiera oír tu opinión. Se habla mucho de que desde finales de los años 90 del siglo pasado se entra un nuevo ciclo de movilización, particularmente en Latinoamérica, y que sí está muy centrado en la defensa del territorio. ¿Tú cómo ves? Esto, desde luego, tiene que ver con que inicia en Seattle y en Nápoles, pero hay varios autores que sobre todo escriben en La Jornada, que nos hablan mucho, insisten de ese nuevo ciclo, hablan incluso de una nueva conformación en términos de horizontalidad, sin liderazgos, con nuevas formas de gestión, etcétera.
y donde efectivamente la parte étnica es muy importante. ¿Tú cómo ves esto? ¿Tú aprecias un nuevo ciclo a partir de, ya no voy a hablar de nuevos movimientos sociales, porque ya es nuevo, sino ¿tú ves un nuevo ciclo? Esa sería mi pregunta. Perfecto. Pues ya me siento como un examen profesional. No, comencemos por el principio. Creo que la política hacia los pueblos indios de la Cuarta Transformación es en sentido estricto una política neoindigenista. ¿A qué me refiero con esto? El indigenismo es una política hacia los indios desde el Estado elaborada por los no indios, que tiene en el centro el objetivo de su asimilación a la sociedad nacional. Es, por supuesto, también una teoría antropológica, ¿no? Pues desarrollada, entre otros, por Aguirre Beltrán y muchos más, una política muy complicada, y son también un conjunto de instituciones que se han creado. El hecho de que un MIGE esté hoy al frente del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en el exilio, porque está en el exilio, le tomaron las oficinas y está ahí como caravana errante moviéndose por distintos lugares para poder atender, ¿modifica esta política indigenista? No, en lo esencial no. O sea, para la Cuarta Transformación, los pueblos indios son, de entrada, no son pueblos, ¿no? Son pobres, son sujetos de asistencia, no sujetos de derecho, ¿no? Y lo que hemos visto es cómo no es solamente que no hayan habido reformas legales que los reconozcan como tales y su ejercicio a la libre determinación y a la autonomía como expresión de estas, sino que lo que hemos visto es una reducción drástica del presupuesto, un ejercicio de simulación en las consultas como las del Tren Maya o como las del corredor transísmico, o como incluso imposiciones al más viejo estilo priista, como el plan de paz del pueblo yaqui, la tribu yaqui, en donde prefirieron crear y tratar con autoridades hechizas que con pues las autoridades legítimas del pueblo yoré, ¿no? Entonces, pues esos son los hechos, lisa y llanamente, agravados. Además, bueno, se ha impulsado una y otra vez, ya por lo menos en 2 ocasiones. Adelfo ha hablado de que va a haber una reforma indígena y se organizan foros y todo eso, y no hay ningún indicador de que así vaya a ser. O sea, el presidente ha hablado de 3 reformas constitucionales, ¿no? La energética, la Guardia Nacional y la de la representación política, pero no ha hecho ninguna mención a la cuestión indígena. No creo que la vaya a ver, ¿no? Insisto, porque para él, en su visión, el asunto de las becas, el asunto, es eso, ¿no? Lo que hay que atender, ¿no? Incluso, si vemos, y esto es un problema más general de la Cuarta Transformación, pues tienden a pensar que todas las organizaciones campesinas en México son antorchas campesinas, que lo que buscan son rentas y cobrar cuotas, etcétera, etcétera, y lo dominante es la corrupción. Esto es lo mismo para los pueblos indígenas, no es secundario, es para todo el mundo rural, ¿no? Cuando, si pensamos en términos productivos, la única manera de encontrar economías de escala, pues es asociándose, ¿sí? Y teniendo acceso a recursos de manera colectiva. Pues un productor de café de 2 hectáreas no va a poder competir con la Nestlé
¿no? O con Roifos o con quien sea, pues solito, pues necesita asociarse con otros igual a él, tener su beneficio, tener sus empresas de comercialización, etcétera, etcétera. Y no hay dinero para eso, ¿no? Todos los dineros son de manera individual hoy en día, todos los apoyos, etcétera, etcétera. Son apoyos de corte asistencial. Entonces se está rompiendo o por lo menos no se está fomentando la actividad productiva. Y lo mismo sucede con Sembrando Vida, que es el otro gran proyecto de la 4T en el terreno rural. Bueno, pues, pues no se está pensando en colectivo. Entonces, ese es el hecho. Está además el conflicto permanente con los pueblos de la península, con los pueblos de Oaxaca, pues alrededor de estos, con los pueblos del Proyecto Integral Morelos, en el caso de Puebla, Tlaxcala, Morelos, ¿no? Que han producido asesinatos como el de Sammy Flores durante esta administración. No es obra de esta administración, pero sucedió durante esta administración y no responsables siguen libres, ¿no? A pesar de que el gobernador Cuauhtémoc Blanco diga que el fiscal sabe quién es y no lo dice. Bueno, pues él también lo sabe y no lo dice, ¿no? Entonces, esa es, digamos, mi primera apreciación sobre esto, ¿no? El asunto del cardenismo, ¿no? Yo voy a decir primero una cosa que es un lugar común, o sea, no hubiéramos, sería imposible pensar lo que fue el desarrollo estabilizador de este país, lo que fue todo el proceso de industrialización a partir de la década de los 40, 50, 60, al margen de la reforma agraria cardenista. La reforma agraria cardenista fue la que sentó las bases para que esto se pudiera desarrollar. A tal punto que durante por lo menos 2 décadas el campo, el desarrollo, el intercambio desigual entre campo y ciudad permitió pues, los procesos de acumulación en las grandes industrias, ¿no? Se le pagaba poco a los campesinos, se le pagaba poco a los obreros, los campesinos garantizaban que había alimentos para los obreros, plena expansión del desarrollo industrial. Eso es obra de la reforma agraria cardenista, como es, con todo y todo, la estabilidad política que se vivió, entre comillas, la paz social. Recordemos lo que pasó con Jaramillo, ya hablábamos de los copreros, de los cívicos en Guerrero. Hay una larga historia ahí. Hace un momento hablábamos del movimiento del lechero en Puebla. Hay una larga historia detrás de conflictos. Esa paz social triste hay que ponerla entre comillas, por supuesto, pero hubo cierta estabilidad que viene de esa reforma agraria cardenista. Una reforma apasionante e interesantísima, porque una parte, no digo que toda, pero una parte de esa reforma agraria no se hizo con campesinos, se hizo con peluqueros, con herreros, con gentes a las que convirtieron en solicitantes de tierra y después en ejidatarios, ¿no? Para poder votar en el marco de una reforma que estaba pensada no solamente como una forma de distribuir la tierra, sino como lo traté de explicar en mi presentación, como una forma de enfrentar a gobernadores que eran enemigos, ¿no? De desmantelar o de afectar a un sector de la clase propietaria, de los pudientes, y cambiar la correlación de fuerzas. Entonces, pues muchos de los comités de solicitud de tierras no se formaban por los peones o los jornaleros, o que tenían miedo, o que tenían vínculos extraeconómicos con los grandes finqueros, sino que se formaban con gentes de fuera que llegaban a invadir, muchos de ellos no campesinos. No estamos hablando de que se haya logrado extender. Y pues hay experiencias apasionantes, ¿sí? Que yo creo que siguen siendo apasionantes, como la de Nueva Italia, ¿no? Como Mexicali, como La Laguna, ¿no? La Laguna, que comenzó como conflicto sindical en la Manila, recordemos la huelga de la Manila, y cómo eso se extiende, cómo el mismo general Cárdenas va allí y enfrenta.
sea, al margen de esa reforma agraria, yo sé que estoy especulando, pero levantamientos como el de Cedillo, podrían haber tenido más fortuna. O sea, si no tuvieron la fortuna que tuvo la ultraderecha, ¿no? O la derecha golpista en aquel entonces, fue precisamente por esa distribución de la tierra que permitió una base social leal, actuante, etcétera, etcétera. En muchos casos, una reforma agraria promovida y acompañada por los maestros rurales, ¿no? Recordemos los murales de Leopoldo Méndez, perdón, los grabados de Leopoldo Méndez, o los murales de Aurora, ahí en el Instituto del Centro Cultural Revolución, ¿no? De los maestros rurales muertos, desorejados, pues porque estaban vinculados a la lucha campesina, fueron fundamentales. Y los mismos promotores de las normales rurales lo cuentan con mucha claridad. Dicen, es que nosotros íbamos allí a las comunidades a enseñarles a leer y a escribir, y los campesinos lo que nos decían es que lo que querían era la tierra, ¿no? Entonces le teníamos que entrar a la tierra. Hubo que cambiar, ¿no? Esos maestros rurales fueron en los hechos, pues las agencias de desarrollo del Estado durante mucho tiempo. Ahí es donde se organizaba la producción. O sea, no eran solamente educadores, donde se enseñaba salud, primeros auxilios, donde se luchaba contra el alcoholismo, etcétera, etcétera. Eran lo que ahora es DIF, Secretaría de Salud, etcétera, etcétera. Eso eran esos maestros, me parece, en el mundo rural. Y lo tercero, bueno, está la otra parte de esta reforma agraria cardenista, que es pues la aprobación del amparo agrario, ¿no? Como una forma de proteger sobre todo la propiedad ganadera y a ciertos sectores de ganaderos que vimos el efecto que tuvo, por ejemplo, en las Huastecas, ¿no? Que sería hasta los 70s, donde finalmente llegó ahí la reforma agraria, pues estaban amparados, ¿no? O como en Chiapas, pues llegó también hasta prácticamente los 70s la reforma agraria, no había llegado. Durante el cardenismo fueron núcleos muy localizados, de tierras las que se repartieron, y vivimos el boom de los 70s precisamente por eso. Zacatecas con los criadores de toros de Lidia, igual que en Tlaxcala. Eso también está ligado, digamos, al cardenismo y a la protección, a la figura del amparo agrario, ¿no? Contra la que se luchó mucho tiempo, ¿no? Era una de las principales demandas de las organizaciones campesinas. Bueno, hay hoy nuevos actores en América Latina, en el mundo rural. Yo creo que sí, yo creo que la lucha ha cambiado en la forma en la que se venía desarrollando hasta ahora. Así como en el caso mexicano, las grandes organizaciones campesinas entraron en crisis y en descomposición, y lo que vemos son organizaciones regionales dando la lucha en contra de la presa, o dando la lucha por la defensa en contra del maíz transgénico, o incluso haciéndose cargo de su autodefensa, etcétera, etcétera, defendiendo su territorio. Insisto, es la forma en la que es el cajón en el que se pudieron meter todas esas demandas. Bueno, vemos también en América Latina procesos muy interesantes de organización, por ejemplo, en el Cauca, ¿no? Como un movimiento indígena que en un primer momento se pensó en clave de movimiento político-militar, ¿no? Como el Quintín Lame, ¿no? De repente, después de procesos de paz, etcétera, etcétera, las mismas comunidades, ¿no? Reorganizan y reformulan
sus identidades, sus horizontes de lucha, ¿no? Y, bueno, ciertamente reivindican las guardias campesinas, procesos autogestivos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo sigo creyendo que una de las experiencias más interesantes y más complejas al mismo tiempo es la del movimiento Sin Tierra en Brasil, ¿no? Nacido mucho a partir de la católica, ¿no? Vemos qué está pasando con Pedro Castillo en Perú, ¿no? No habría sido factible pensarlo de otra manera, al margen de este nuevo movimiento, un movimiento campesino indígena que de repente se encuentra con un candidato, ¿no? No se andaban buscando, pero acabaron encontrándose como en el Rayuela de Cortázar, ¿no? Pues sí, y es un milagro, cada día como sobrevive Pedro Castillo con eso, ¿no? Tenemos un movimiento como tan complejo como el ecuatoriano, ¿no? En donde hay un gobierno, como fue el gobierno de Correa, que en áreas de pensar en términos de ciudadanos acabó enfrentándose con los indígenas de la CONAIE, con unos y otros, con los maestros, con las mujeres feministas, con todos los demás, con todos los sectores, pero sobre todo con estos sectores rurales. Y que, ojo, en las elecciones pasadas acabaron teniendo casi un 20% de la votación, como un conjunto de articulaciones. Esta CONAIE no es la CONAIE de los paros cívicos de la década pasada, se ha articulado de otra manera, ¿no? En Perú, por regresar, es importantísimo la lucha en contra de la REA y en contra de Repsol ahora, vimos lo que ha sucedido. Entonces, ¿están cambiando la forma de manifestarse los movimientos sociales? Yo creo que sí. ¿Tenemos o tengo yo una radiografía exactamente de lo que está sucediendo? No, porque todo esto se entremezcla y se confunde con los gobiernos progresistas, con procesos electorales, ¿no? Con la lucha en contra del extractivismo, pero ¿cómo haces una lucha en contra del extractivismo en un estado petrolero como Venezuela? Es una, digamos que las claves para pensarlo son mucho más complejas que en el pasado, donde pues era la lucha de los campesinos contra los latifundistas y los ganaderos. Hoy hay un horizonte mucho más amplio de actores. Muy bien. Bueno, pues yo preguntaría al el resto de los compañeros que nos acompañan si alguien tiene alguna pregunta más que formular. Joana, por favor, adelante. Gracias. Pues, muchas gracias por la charla. La verdad es que ha sido muy interesante y también muy, llamémosle como educativo, que en 40 minutos haya podido como plantearnos todo este contexto, ¿no? Desde varias décadas atrás hasta ahora. Y bueno, un poco en el son que ya venía planteándonos estos últimos puntos sobre la administración actual del gobierno, pues yo tenía como un poco de dudas. Ya también contestó un poco una pregunta que le iba a hacer y hablaba usted sobre que si bien es cierto que no existe esta radiografía de la cual usted plantea sobre, digamos, qué tanto se puede vislumbrar o no lo que viene o la situación actual de toda esta confluencia de movimientos sociales, un poco pensaba yo justo como en qué nos queda, ¿no? En la actualidad, digamos, con qué podemos seguir trabajando, de dónde podemos agarrarnos y de dónde podemos seguir haciendo como estas resistencias, ¿no? Entonces pensaba yo también en como ejemplo en este programa, ¿no? Y yo lo llamo como estrategia de desarticulación también de los movimientos sociales y las
la organización autónoma y autogestiva que han venido haciendo algunos grupos, y también a partir de la pandemia, por ejemplo, con lo de Sembrando Vida, ¿no?, que ya también mencionaban. Y, por ejemplo, acá yo estoy en el estado de Hidalgo y algunas pequeñas organizaciones de pequeños productores, que son la mayoría de los que siempre salen luego pagando como los platos rotos, ¿no? Entonces, mencionaban que justo ahora con lo de la pandemia y estas organizaciones que hacían para vender sus productos, por ejemplo, para organizar todo lo que era la producción, llega Sembrando Vida y empieza a desarticular, ¿no? Y entonces, si antes era el grupo de 10 campesinos o campesinas, ahora nada más son 3, ¿no? Y entonces digamos que les ha imposibilitado, al menos en estos espacios que conozco, pues seguir con esta práctica de autogestión y autoorganización, ¿no? ¿Qué tanto, por ejemplo, y justo frente a este contexto, mi pregunta era esta, ¿no? ¿Cuáles son las resistencias que podríamos mapear y que consideramos pudieran seguir haciendo frente a estas estrategias de desarticulación, ¿no? Como cuáles son los puntos clave también que nosotros, por ejemplo, como estudiantes, donde estamos parados, podríamos poner como atención. Y la segunda, que tendría que ver cuál es la influencia, hace rato usted mencionaba, de justamente como cuando comienza a transformarse el movimiento campesino, a través también de la influencia de otros grupos, ¿no? Sobre todo grupos de estudiantes, y empiezan en algún punto también como a hacer esta colaboración, ¿no? En la actualidad, actualmente, ¿cómo podríamos ver esta influencia de distintos grupos o movimientos sociales y qué campos de acción se abren al hacer esta confluencia? ¿Qué caminos pudiéramos de pronto como tener, ¿no?, de acción, otra vez tomando como este papel desde nosotros en nuestro papel por ahora como estudiantes, pero también como actores sociales frente a esas posibilidades de cambio y de transformación, ¿no? Un poco a grandes rasgos es lo que quisiera plantear. Y muchas gracias por la información. ¿Contesto? ¿Nos esperamos? Adelante. Adelante, muchas gracias. No, a ver, si vemos el país estado por estado, prácticamente en cada entidad hay un cúmulo de luchas de resistencia. No son las que habían hace 10 años, a veces sí. A veces conservan el mismo nombre, ¿no? Por ejemplo, en Zacatecas, el Frente Popular de Zacatecas, ¿no? Se formó en el 74, pues, invadió miles de hectáreas, formó ejidos colectivos. Hoy el Frente Popular de Zacatecas es clave en la lucha en contra de las mineras y está negociando con las mineras otros recursos para las comunidades. Pero este ejemplo, podemos ir desde Baja California hasta Yucatán. En Baja California, en lo que es el Napa Valley mexicano, el gran centro del vino mexicano, ¿no? Hay una guerra del agua entre los viticultores y los campesinos, tremenda, ¿no? Entre los Cheto, literalmente la familia de los Cheto, y los ejidatarios que tienen ahí toda la vida. Es una lucha prácticamente invisible, ¿no? No aparece en los grandes medios, pero eso es en todo el país, ¿eh? El mapa de las resistencias es tremenda. Hay algunas articulaciones de carácter nacional, ¿no? Por supuesto, yo el Consejo Nacional Indígena, ¿no? El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno articulan, ahí convergen una parte muy, muy importante de esas resistencias. No son todas, ¿no? Ahí están esas resistencias. Pienso en la red de afectados por la minería, ¿no? REMA. Pienso en esta gran gira que a principios del sexenio organizó la Asamblea de Afectados Ambientales, y le llamó Toxitur, donde fueron mapeando desde las resistencias que hay en el río Santiago, en el río Atoyac, con la bronca en la Volkswagen, etcétera, etcétera.
Ese es otro terreno de convergencia a nivel nacional, ¿no? Pero en todo el país hay esa red de resistencia. El Tratado de Libre Comercio implicó, pues, entre las ventajas comparativas que ofreció México, no estuvo solo la de mano de obra barata o la de la cercanía de la frontera, sino que hubo una moratoria ambiental de facto. O sea, tenemos leyes ambientales, pero no las cumplimos. Y eso se les ofrece a las empresas que se están estableciendo aquí, ¿no? Empresas agroindustriales y empresas industriales que utilizan el agua que genera también conflictos. Entonces, el tamaño de la devastación ambiental que hay en nuestro país, de la desertificación de terrenos, de la contaminación y destrucción de las cuencas hídricas, hace un momento hablaba del hidroarsenicismo, es espectacular, es terrible, digamos. Y en todos esos lugares hay resistencias, en todos. Pero son como si fueran las cuentas de un collar, ¿no? Sueltas, que no hemos podido nadie enhebrar para hacerlas un collar. Son las cuentas que están allí, son sobre la mesa, cada quien rascándose con sus propias uñas, ¿no? Las comunidades que luchan contra los proyectos turísticos que están destruyendo los manglares, por ejemplo. Por no hablar de los macroproyectos como el Tren Maya, como el corredor transísmico, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay muchísima resistencia, porque además hay una complejidad nueva en el campo mexicano, que es la presencia de la economía criminal. Bueno, desde hace muchos años aquí se sembraba marihuana y amapola, ¿no? De hecho, la producción en parte de la marihuana y amapola está asociada con las necesidades estadounidenses en la Guerra Mundial de tener somníferos y de tener cáñamo para sus costales, etcétera, etcétera. Eso es parte de lo que explica el boom hace ya muchos años. Pero hoy la economía criminal significa en el país el 10% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de tráfico de drogas, de derecho de piso, de piratería, de robo de automóviles, tráfico de personas, etcétera, etcétera. Y solo del asunto de las drogas estamos hablando de más del 40%, o sea, de alrededor de 60, 70 mil millones de dólares, que se meten, ¿no? A los circuitos formales, mucho desde el mundo rural. Los grandes capos les gusta ser grandes ganaderos, ¿no? Lavar su dinero en grandes empresas agrícolas, agroindustriales. Hay por ahí una marca de carne, no voy a decir su nombre, que lo podemos encontrar en todos lados, ¿no? Que tiene muchos amigos en Sinaloa, ¿no? Entre otras muchas cosas. Estamos hablando de una actividad que ocupa 500,000 de personas, ojo, y entonces que tiene jueces, policías, por supuesto empresarios de cuello blanco, notarios, militares, todos a su servicio. Eso ha impactado profundamente la sociedad rural en nuestro país, ¿no? Y estamos viendo un fenómeno nuevo, por ejemplo, que es en Chiapas. Tú tienes hoy un cártel netamente indígena, el cártel de Chamula, que produce su pornografía, tiene sus discos, y se dedica, por supuesto, al tráfico de personas, de armas, de drogas, etcétera, etcétera, y que es poderosísimo. O sea, antes veíamos, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, que los campesinos sembraban amapola, ¿no? Y que a la amapola le llaman el maíz rojo o el maíz bola, y los ritos de cultivo agrícola del maíz los trasladan a la amapola. Y ellos la rayan, pero no se meten a crear redes de distribución de pasta por todo el país. Llegan los compradores y se las compran, ¿no?
y ellos siguen igual de fregados que estaban, con un poquito más de dinerito, pero nada más. Pero este fenómeno del cártel de Chamula, por ejemplo, es novedosísimo. Este impacto de la economía criminal en el mundo rural es tremendo. Es tremendo. ¿De dónde salen buena parte de los sicarios? Pues son jóvenes campesinos que de repente tienen en su horizonte tener su cuerno de chivo, pasarla bien, vivan lo que vivan. Y lo que significa en términos de destrucción del tejido comunitario, además, siembras o no siembras, dejas pasar o no dejas pasar. Bueno, pues ahí está todo el fenómeno asociado a la inseguridad pública, en parte ligado al narco, del mundo de las policías comunitarias que han desarrollado por todo el país. Yo creo que es un fenómeno adicional, digamos, reciente, donde también hay procesos de resistencia y organización. En el caso específico de Chiapas, la gente de Panteló se organizó, formó su policía comunitaria, el Machete, y se enfrentó al cártel de los Herrera, lo sacó, y ahí tienen el control territorial. Estamos viendo este proceso con una enorme complejidad, apasionante por otro lado, pero estamos viendo insisto, una resistencia muy grande. El mapa de las resistencias es enorme, pero disperso. Okay. Vamos a escuchar a Cintia, que también levantó la mano. Cintia, si quieres uso la palabra, por favor. Yo solamente tengo un breve comentario en torno a la conferencia que se ha presentado. Me llama la atención que en algún momento sobre la charla se comenta que la lucha sobre la lucha del territorio como tal, y hay que entender el territorio una cuestión agraria o de la tierra, y que decir que entonces el cuerpo de las mujeres, eso no hay que entenderlo como territorio. Entonces, si bien es cierto que en un primer momento ya nos los hizo saber el ponente, los movimientos sociales no fue el principal objetivo una defensa de las mujeres. Sí es cierto también que en el caso, por ejemplo, no sé, encontramos el movimiento zapatista, a pesar de que la lucha fue agraria, también hubo demandas ahí por parte, digamos, de las mujeres. Entonces, y que supieron amalgamar de una manera adecuada, de tal manera que sí se defendía el trabajo, el derecho de los trabajadores, de las trabajadoras, pero también las propuestas o cuestiones de las mujeres. Entonces, me parece delicado que se enuncie una cuestión de que la lucha no va por el cuerpo. Quizás a lo mejor en un primer momento, históricamente hablando, no fue así, pero como bien lo dijo ya también el ponente, los movimientos en América Latina han cambiado. Y entonces hay que ser más abiertos quizás, y a nosotros que nos compete, que estamos acá también de este lado de la academia, a que la apertura de que analizar el territorio no solamente va a abarcar únicamente la tierra, y si queremos tener una mayor comprensión de los movimientos sociales, hay que ver cómo están surgiendo otros movimientos sociales en América Latina. Si bien es cierto que en el caso de los movimientos feministas, muchos son de derecha y se ha vuelto casi moda, también es cierto que reivindican muchas demandas sociales que son justas. Y eso es todo. Gracias. Bueno, creo que el planteamiento es muy sugerente y muy interesante. Lo que yo traté de hacer, Cintia, es explicar cómo un movimiento que tenía fundamentalmente como eje de desarrollo la lucha por la tierra, y que después se fue complejizando, por supuesto, con el agua, las semillas, la apropiación del proceso productivo, pero que tenía como columna vertebral por la tierra, cuando su modelo organizativo implosiona, ¿no? Se transforma en un movimiento que reivindica el territorio, y que en esta reivindicación por el territorio es una reivindicación que comienza a formularse
lo que fueron los diálogos de San Andrés, que se firmaron 16 de febrero de 1996, la demanda, ahí es donde comienza a aparecer con mayor claridad la demanda de territorio, una demanda que el gobierno no acepta, ¿no? El gobierno dice, no, vamos a hablar de hábitat, no de territorio, porque territorio es una característica del Estado-nación y si ustedes están reivindicando el territorio, están reivindicando no ser autónomos, sino ser soberanos, ¿no? Entonces, no la acepta y tampoco la quiere, por supuesto, aceptar en 2021. Pero los pueblos indios la ponen por delante, reivindicando algo que va mucho más allá del asunto de la tierra, efectivamente. La seguridad, los recursos naturales, los recursos forestales en lo específico. Hay una amplitud de la formulación, ya no solamente queremos que nos den la tierra, sino estamos defendiendo todo esto, ¿no? Incluso a partir de la influencia de la lucha indígena, se comienza a hablar cada vez más extendido, de manera más extendida de la madre tierra. Yo no recuerdo en los 70s que esto fuera común, no digo que no existiera en algún lado, pero es algo que se ha generalizado después. Y entonces es en este contexto en donde hice la acotación de que veía que hoy, como parte de esta lucha por el territorio, el movimiento feminista también reivindicaba el cuerpo como parte de esa lucha por el territorio. Esto es están amplificando, están ampliando el espectro de las demandas. Ahora sí que es como un arco iris, ¿no? Desde el infrarrojo hasta el ultravioleta está allí. Una formulación de esta naturaleza, que es una formulación legítima, no digo que sea ilegítima, es una formulación por supuesto legítima, es una formulación que me parece todavía está en construcción, ¿no? No acaba todavía de ser aterrizada como tal desde mi punto de vista. Y en esa lógica, bueno, es muy importante, por supuesto, la lucha de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo, en contra de la violencia, todo lo que es todas estas demandas de las distintas generaciones del feminismo son muy importantes. Pero digamos, en los 70s, ¿cuál era la reivindicación que se cruzaba con la mujer y la tierra? Pues básicamente el que las mujeres tuvieran derecho a la parcela. Y dentro de los ejidos se creó una figura especial que era la parcela para las mujeres, ¿no? Entonces, pues los ejidatarios eran casi todos hombres y había esa parcela que tenían que trabajar todas las mujeres. Esa era la reivindicación entonces. Hoy es, por supuesto, muchísimo más amplia. Eso fue lo que traté de hacer, explicar esta trayectoria. A lo mejor no lo pude hacer con precisión. Eso sería mi aclaración. Gracias, Luis. Vamos ya por razones de tiempo prácticamente a entrar en la fase final. He visto una mano levantada de Osvaldo Torres, me parece, y preguntaría si hay alguna persona más que quisiera hacer alguna pregunta para con esto cerrar. Si no hay más, entonces nos quedamos solamente con la pregunta final de Osvaldo Torres después de la respuesta de Luis. Vamos a conocer, le va a pedir Jaime Ortega a Luis, y finalmente tendremos el discurso de clausura y cierre a cargo del doctor Alfredo Castellanos. Entonces, en ese orden, tiene uso de la palabra José Osvaldo Torres. Buenas tardes, buenas tardes a todos. Muchas gracias al ponente por la verdad, por tan interesantes datos que sí, muchos son asombrosos, sobre todo lo que decía sobre la situación esta del cártel de los Chamulas, que decía, esta situación, pero igualmente algo que mencionaba la compañera anterior, ¿por qué si no hay una cartografía de los movimientos sociales? Y usted decía que sí, o sea, en todos los estados hay, pero ¿por qué usted cree que estos movimientos sociales, a pesar de estar en todo el país, en todos los estados, no son visibles políticamente hablando?
Tan es así que no son visibles políticamente hablando, de que no son parte de las 3 grandes reformas que habla este gobierno. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué no son visibles políticamente? Esa sería mi pregunta, gracias. Híjole, si tuviera la respuesta, ¿por qué no son visibles? A ver, hubo una época en la que, vámonos otra vez atrás hacia durante el cardenismo, tienes un gran movimiento campesino nacional que mucho como resultado de la iniciativa del Estado se articula nacionalmente, construye la CNC. Y la CNC tiene representación parlamentaria, tiene todo tipo de representaciones políticas en torno a un modelo claramente corporativo y jala recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, pero ahí está ese movimiento con esa centralidad. Era un movimiento estructurado en torno a una demanda central, la tierra, ¿no? La tierra es de quien la trabaja, el reparto agrario, eso era el corazón del asunto. Hoy, 80 años después, eso no existe. Lo que existe es una diversidad de resistencias acotadas, ¿no? Que no han podido estructurarse, sobreviven articulaciones nacionales como el Congreso Nacional Indígena, que buscan dar visibilidad a la situación de los pueblos indios, pero el conjunto de la problemática y de las preocupaciones nacionales de otros sectores del Estado mexicano, etcétera, etcétera, caminan en otra dirección. Yo insisto, desde mi punto de vista, la Cuarta Transformación ve a todas las organizaciones sociales como si fueran antorcha campesina, ¿no? Todas son corruptas, todas. En una época en la que hubo, se le daba una enorme importancia al movimiento popular, ahora no, ahora lo que hay son una relación directa entre el Estado y los ciudadanos, los padrones a través de los cuales se bajan los recursos y las herramientas electorales. Bueno, ¿por qué no han podido esos otros movimientos articular una gran voz nacional? Eso es una de sus grandes limitaciones. No ha sucedido yo creo que por distintas razones. Por un lado, porque hemos visto distintos ciclos de transformismo. Si entendemos por transformismo el proceso de decapitación de los liderazgos de las clases subalternas, ¿no? Dirigentes que son cooptados y absorbidos por la dinámica estatal, pues, lo vimos en los 70, lo vimos después con el cardenismo y lo volvemos a ver ahora con la Cuarta Transformación, una gran cantidad de dirigentes sociales que pues decidieron mejor ser funcionarios públicos, lo que es legítimo, no lo estoy juzgando, pero eso dejó entonces a ese cuerpo sin cabeza, y ahora hay la necesidad de volver a generar nuevos cuerpos. Muy bien, pues entonces vamos a dar paso, como anunciamos, a la imagen, esa sorpresa que tiene reservada. Así que les cedo la palabra. Gracias. Mañana se cumplen 50 años de la muerte, pues extraño, ¿no? De Genaro Vázquez, y yo sé que es una poeta que Luis aprecia mucho, que es Margarita Paz Paredes. No sé si la ven ahora. Es el poema que Margarita Paz Paredes le escribe a Genaro Vázquez. Está fue publicado en Oposición, el entonces quincenal del Partido Comunista Mexicano, ¿no? Es un poema muy poco conocido de Margarita,
que además fue una de las primeras mujeres que dejó su testimonio, ¿no? Del viaje a China, de la impresión que le dejó la situación de las mujeres chinas después de la revolución, ¿no? Ya en el 64, y que es una figura central, ¿no? Bueno, la hija de Margarita Paz Paredes hizo un trabajo en Chapingo, justamente, ¿no? Lorena Paz Paredes, sobre el populismo ruso, ¿no? Entonces, bueno, pues acá luego te la paso en corto, Luis, esta página que me pareció muy, muy linda, ¿no? Porque para recordar a Genaro. Y bueno, pues Margarita además es el centenario del nacimiento de Margarita, ¿no? 1922, estamos en su centenario, una poeta social, no tan reconocida como otros escritores quizá, ¿no? O escritoras, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto le dejo aquí. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, pues vamos a ceder la palabra al doctor Alfredo Castellanos, que es el director del Departamento de Sociología Rural. A mí solamente me resta agradecerle a Luis esta excelente exposición que ha realizado para todos nosotros. Agradecer a todos los asistentes al evento de distintos programas de posgrado y de licenciatura de la Universidad Autónoma Chapingo y de la UAP. Y pues invitarlos para un próximo evento que ya estaremos informando oportunamente del mismo. Entonces, sin más, pues cedo la palabra al doctor Alfredo Castellanos Suárez para que haga la clausura, digamos, formal de esta conferencia. Adelante, doctor Castellanos. Gracias. A ver, vamos aquí, cuidado la nieta. Bueno, mucho gusto que usted haya compartido, maestro Luis Hernández, este espacio de conocimiento, de reflexión, de aporte para que nuestras generaciones, tanto estudiantes como analistas, porque no solamente son estudiantes, son analistas, académicos, pues puedan nutrirse, ¿no? de diversos puntos de vista y conocimientos que requiere la formación de todos nosotros, ¿no? Para interpretar esta realidad. Entonces, hemos visto a través de usted los momentos, pues más o menos traté de ubicar en los años 70, ¿no? Esto y la transición en los 90, la actualidad, cómo se va dando este flujo, ¿no? Histórico, pero al principio con una ansiedad de la tierra, pero llamada agrarismo, pero ahora en la defensa, ¿no? del derecho a la vida, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Incluso contra la 4T, pero digamos en ese aspecto, no tanto que consideran a todos los campesinos, ¿verdad? Que a lo mejor usted lo dice así, que desconfiar de ellos, sino los líderes campesinos, ¿no? Pero en eso se han excedido, en eso coincido mucho, de que no pueden abarcar todo exactamente, pero tienen que dar opciones también organizativas, productivas, ¿no? Nuevas, o sea, tenemos que imaginar nuevas posibilidades, que la gente tenga alternativas de cambiar, de mejorar, de tener opciones. Pero ha sido impactante conocer también cómo este aspecto de lo que es la lucha por el territorio nos deja huellas muy, muy severas, ¿no? A estas organizaciones que se van destruyendo, pero también cómo se van transformando, con el caso que usted nos menciona, ¿no? De Chamulas, justamente a dónde están, ¿no? En qué les impacta. Entonces, esto es lo que actualmente los estudios de urbanidad están emplazando, ¿no? Entonces, evidentemente bajo otro enfoque, pero que, digamos, tratando de mediar en la solución de un territorio que finalmente tratan de usurparlo, pero pues evidentemente hay que buscar opciones para que la gente tenga derecho a la vida, ¿no? Evitar migrar y tener mayor opción, ¿no? A vivir. Y creo que tiene el gobierno actual muchos retos, muchos, y sobre todo le debe mucho a la parte de lo que se ha propuesto a la autosuficiencia. No ha alcanzado a penetrar
precisamente lo que se ha propuesto, ¿no? Que es para los líderes, para las formas organizativas de extracción de recursos, pero pues no le está dando opción a la gente, ¿no? Y que solamente con asesoría y capacitación creen que lo pueden resolver. Entonces, precisamente es el papel de Chapingo. Gracias, doctor. Pues ojalá que la comunidad departamental, la comunidad universitaria, la comunidad que está viendo todo este foro, pues encuentre grandes logros en usted, ¿no? Gracias, doctor, profesor Luis Hernández, muy amable por compartir con usted y también que ojalá que nos pueda en otro momento iluminar con su conocimiento. Gracias, gracias Juan José, muy amable. Gracias a ti, Alfredo. Pues no sé si Juan o Jaime quieren decir alguna cosa para cerrar. Yo creo que Jaime sería el indicado. De mi parte, Luis, muchísimas gracias. Y bueno, esperamos la continuación de toda esta plática. Muchas gracias. Jaime. Bueno, pues muchas gracias a todas y todos. Jaime, permítame, que no nos deje picado por lo que dijo Juan, por favor, exíjale a Luis que no nos deje picado, gracias. Y la próxima tiene que ser presencial, Luis. Órale, pues. Muchas gracias, Luis, como siempre, y muchas gracias a todas y todos los que siguieron. Vamos a subir en breve, ahí les vamos a compartir el link por si nos gustan apoyar en socializarla o si se perdieron por algún minuto. O si quieren volver a escuchar, que siempre es muy instructivo volver a escuchar. Luis no solamente es un gran conferencista, orador, es un gran entrevistador. Les recomiendo mucho su columna del día de hoy, ¿no? Los Domingos Rojos, que es una columna muy bonita, que está removiendo la memoria. Entonces, bueno, pues Luis, un placer tenerte por acá y espero que nos podamos ver muy pronto. Pues muchísimas gracias a ustedes, me siento muy halagado. No sé si siga Cintia por ahí, yo solamente quería recomendarle que en este cruce entre feminismo, lucha campesina, lucha por la tierra, nuevos relatos, hay una figura que hay que reivindicar, que es la de Carlota Botey. Ustedes ahí en Chapingo seguramente la tienen muy presente, una mujer extraordinaria, agrarista, gran conocedora del mundo rural, acompañó a los zapatistas, una gran admiradora de la ley revolucionaria de mujeres, que se fue muy pronto, desafortunadamente, pero no quería dejar de recordarla a propósito de este cruce. Y de verdad, muchas gracias por la invitación para esto, que pues, tendrá que seguir a lo mejor ahí con unos mezcales, ¿no? Para aterrizarlos, y gracias por Margarita. Pues entonces, nuevamente agradecer la presencia de todos y todas, y pues quedamos picados para continuar en otro momento con este tipo de debates que son extremadamente interesantes, muy oportunos, muy pertinentes, con muchísima actualidad. Bueno, pues entonces quedamos en eso, estamos viendo hasta la próxima. Estén todos muy bien.